Así cayó. Ustedes el fabuloso mundo de las historias de ciudades españolas. Introducción a la comunidad autónoma llamada La Rioja. ¿Y por qué? Mira, es que vamos a finalizar hablando con el tema de la Guerra de la Sucesión en el siglo XVIII, la Guerra de la Independencia Española. Y nos ubicamos en la provincia de La Rioja, ya no para hablar de los municipios como lo son La Nájera y San Asensio, sino esta vez para ubicarlos también cerca a la Almería. Venga a su clase de historia española y disfrute. Vamos a disfrutar de lugares históricos como fue el monumento de San Milán de la Cogolla. Vamos a encontrar cosas nuevas en este video. Mira, es que La Rioja se dividía también en épocas importantes. Es que hay varias épocas. Entonces, La Rioja, ya no vamos a decir que era logroñés. No, los de La Rioja no se van a llamar logroñeses. Riojanos, por favor. Entonces iban a empezar con la identidad. Nosotros no podemos llamarnos logroñosos, logroñeses, sino que seremos las riojanos. Esto porque hubieron señores como López de Haro, de los señores de Vizcaya, o también el asedio de los logroños con las tropas de Asparot, en el año 1521. O también el compendio historial de la provincia de La Rioja, en 1701, con el levantamiento de los logroñeses, gracias a Fuenmayor. Este levantamiento de logroñeses, gracias al comandante Fuenmayor, fue contra las tropas francesas en el año 1808. Mira, es que la guerra de los españoles con los franceses fue en el 1808 con el señor Napoleón, entonces tendríamos que acercar un poquito a esos temas. Mira, es que tras la Guerra de la Sucesión en el siglo XVIII, o sea, 1700, estaba llegada la población de los Borbones de España a la idea de la socialización con los franceses. Entonces estaban los Borbones. Llegada de los Borbones a España. ¿Y qué pasaba? Iban a estar subdividiendo en territorios. Bueno, para ser sinceros, los franceses querían dividir España en 18 circunscripciones, llaman ellos. Entonces, los franceses no iban a llamar municipios a los territorios de España, iban a llamarlos entonces circunscripciones, que son intendencias, para mejorar una administración de Estado. Entonces iba este señor Bonaparte, vamos a mejorar la administración de los estados españoles, que era un metido, mi madre. No le iba a decir municipios, le iba a llamar circunscripciones, intendencias. Esto para mejorar la administración de los estados en España. Entonces España empieza como atomizado por señoríos de Francia. Y esto porque andaban sin una legislación local. ¿Ven? Cuando no hay una legislación local, lo que pasa, llegan unos más franceses y llegan a tomar la administración del Estado. Y mira, es que faltaba la legislación local, por eso venía Bonaparte, Napoleón, a dárselas de administrador de estados. Y no pondría municipios, sino pondría circunscripciones e intendencias. Iba a dividir España en 18 territorios. Esto en La Rioja. Es que tenía ganas de gobernar este señor. Entonces La Rioja estaba asignando la intendencia de Burgos y de Soria. Además de un organismo territorial, se estarían oyendo las quejas que provenían de la Real Sociedad Económica de La Rioja. Son sociedades amigos del país, amigos del rey durante la Guerra de la Independencia de España. Se formaban entonces juntas generales de La Rioja. Y había un discurso de identidad que demandaban
una reunificación total. Mira, es que estaban primero peleando los de La Rioja con los logroñeses. Decían, no, nosotros no nos vamos a llamar logroñeses, somos riojanos. Pero después vinieron los franceses, ¿no? Como ponerles ahí el... Ustedes deciden si se dividen entre sí o si pelean contra Francia. Asimismo, en la antigüedad, los musulmanes decían, bueno, si ustedes se van a dividir entre sí, entonces nosotros nos metemos. Entonces tenían que pelear contra los musulmanes para que así España se unificara. A esta vez tenían que pelear contra los franceses para que España se unificara. La guerra y la independencia, en el año 1808, se organiza la Junta de La Rioja, en la capital. ¡Wow! Un batallón de voluntarios de La Rioja. ¡Wow! Un batallón de voluntarios. En la Junta. Sí, también una provincia de Logroños, que era un escuadrón también de La Rioja. Un escuadrón de La Rioja en los Logroños. Entonces los Logroños eran también un poco cercanos y queridos. Había una sociedad real de la Sociedad Económica de La Rioja. Sí. Y estaba la Junta de La Rioja. Y tras un intento fallido de petición de que hubiera una reconciliación, entonces en el año 1812 viene una santa convención llamada la Convención de Santa Coloma, que después permitiría reunir, bueno, se iba a hacer una demanda provincial. Vamos a hacer una demanda provincial llamada la Convención de Santa Coloma. Es una demanda provincial. Sí. Permitiría reunir las Cortes de Cáliz. Vamos a hacer una demanda provincial llamada la Santa Coloma que permita reunir las Cortes. Sí. También sería algo llamado como el trienio liberal. El trienio liberal en 1822. Esto ante el tema típico de la división provincial en España. Entonces están buscando una administración local, una administración provincial propia de La Rioja. O sea, propia de La Rioja. Ya están diciendo, hey, esto es de La Rioja. Una división provincial en España. Pero si esto es una administración provincial llamada La Rioja. ¿No ve que ya tenemos un cuerpo? Ya tenemos lo que sería la Junta de La Rioja, la Sociedad Económica, amigos del país, del rey. ¿Cómo así? A esto se estaban enfrentando en medio del siglo XVIII. No, en medio de los años 1808. Digamos, un poco más de identidad de La Rioja, por favor. Mira, La Rioja ha sido aprobada hace poquito. Su bandera, su cultura de La Rioja ha sido aprobada, la bandera en el año 1979. ¿Mm? Están hablando de ya años 80, que hasta ahora se están aprobando la identidad de La Rioja como una comunidad autónoma en España. ¿Y qué pasa? Pues que hay una diputación provincial. Unas disputas, no, una diputación provincial que trae un estatuto de la autonomía. Entonces, la comunidad autónoma debe tener un estatuto de autonomía. Esto fue firmado en 1982. Hasta 1982 van a poder tener un estatuto de autonomía los españoles de La Rioja. También tendrían que tener su propia bandera, su propio escudo. El escudo en el centro, por favor, hágame el favor, me pone el escudo en el centro. Mira, es que hay sitios turísticos muy interesantes. Entonces está el monasterio de San Milán de la Cogolla. Ahí se celebran todos los asuntos relacionados a la lengua castellana, que trae como gran insignia el escrito de San Milán. El escrito de San Milán en el siglo X, conocido como el Códice 60, que sería escrito en latín. Sería un manuscrito, este Códice 60, un diccionario enciclopédico, que recoge lo mejor del saber popular de la Alta Edad Media. Entonces tenemos que hay escritos como el Códice 60 que nos van a recoger toda la sabiduría popular de la Alta Edad Media, llamado
el macarrónico, que está escrito en estas enciclopedias, diccionarios enciclopédicos. Son glosas, son como versos, son como llamados glosas, son apuntes de la lengua romana, también apuntes de la lengua en vasco, en latín. Mira, es que hay variedades interesantes en La Rioja, porque hablan en lengua romance, en la lengua vasca, en el lenguaje latín. Y hay documentos llamados, entonces ya sabemos, los macarrónicos, con las glosas emilianas. Y ahí nace la lengua vasca. ¿Cuál es el primer documento del lenguaje vasco? Pues lo encontramos en el siglo X con el Códice 60, con las glosas emilianas, cuando se escriben las regiones que pertenecen a la provincia de Navarra. Bueno, entonces te veníamos diciendo que hay documentos que en la actualidad, solo hasta el 82, gracias al Estatuto de la Autonomía de La Rioja, se pudo entender cuál era la bandera y el escudo central en la bandera. Que la bandera tendría cuatro franjas horizontales, una roja, que hablaría del vino, una franja horizontal de color blanco, que hablaría de los ríos y del cielo blanco, una franja no solo roja del vino y blanca de los cielos y el río, sino una verde para los campos de las huertas, también una amarilla para las tierras, para los monumentos, ya que la identidad está en el rojo, el blanco, el verde y el amarillo. ¿Y el escudo qué habla? ¿Qué habla usted del escudo? El escudo es una corona real que está a la derecha. Tiene oro en el campo. Tiene una cruz roja, que es la cruz de Santiago, sobre los montes de la Torce. Tiene unas conchas de peregrino, que hablaría de Javier de Burgos. Tendría también otros elementos relacionados al río de Plata y la flor de lis. Estos son elementos muy de familia real para un escudo español de la época. Entonces, están estos simbolismos. Tenemos que en el año, bueno, entonces tenemos que en España habrían 49 provincias. Dame el favor, 49 provincias. Y tenemos que el señor Javier Burgos en el año 1833 hablaría de la división de España en provincias, basándose en el trienio liberal. Mira, ¿y por qué se iba a inspirar en el trienio liberal escrito en el 1822? El señor Javier de Burgos iba a hablar del trienio liberal escrito en 1822 porque hablaría de la división también de las provincias en España. El señor Javier de Burgos retoma el trienal liberal y obtiene así la unidad administrativa como provincia, no como ya independiente. Entonces, gracias al señor Javier de Burgos en 1833, se obtiene una unidad administrativa nuevamente, porque se basó en el trienal liberal. ¿Qué pasó entonces? Tenemos que en 1823 estaba el señor Fernando VII, gracias a la liberación de las disposiciones liberales, vendría una división provincial en España, división provincial. Gracias a Fernando VII vienen las divisiones otra vez en provincias. La Rioja se va a quedar sin provincia. No, La Rioja también va a estar bajo el nombre de Logroño. Pues no querían tener el nombre de Logroñeses, les parecía un nombre feo, Logroñés, para los riojanos. Pero ¿qué hacemos si Fernando VII estaba procurando una liberación en divisiones provinciales en España? Tendrían los de La Rioja, unirse con los de Logroño. Esto mismo ocurriría en otras provincias, que un pueblo con el otro tendrían que permanecer unidos como provincia. Nombres, póngale nombre de su capital, por favor, a su provincia. No me interesa si están muchos municipios, póngale nombre a su capital.
y el nombre de su provincia va a ser el nombre de su capital. Esto ocurría, esto le pasó a la provincia de Asturias, también le pasaría a la provincia de La Rioja. Tendrían que ponerle no el nombre de la provincia, sino el nombre de una capital. Entonces, algunos muy decididos, otros no tanto, La Rioja queda encuadrada, llamada en Castilla la Vieja. Oiga, La Rioja no siempre se llamó La Rioja, también se llamó Castilla la Vieja. Está también el nombre curioso, Castilla-La Mancha o Castilla la Vieja. Mira, es que el día de La Rioja como tal es el 9 de junio, en donde se firma el Estatuto de Autonomía desde el año 1982. Mira, es que en el año 1980 se recupera su nombre, La Rioja, después de luchar con los logroñeses. No, que queremos ser riojanos y no logroñeses. Hombre, bueno, entonces hasta 1980 recuperan su nombre. Queda un conjunto de territorios llamado La Rioja. Y esto es lo que ocurría en ese momento. Y ahora nos vamos a acercar a la Almería. Háblame de la Almería. Mira, pues es que es un sector muy interesante con mucha agricultura. Podemos hablar de esto y de la agricultura de la Almería. Pero primero hablemos de la historia, de la ubicación. La Almería también iba a ser llamado un portal importante, Magnus. El portal Magnus. Ese nombre lo pusieron los romanos. Estaba la Almería ubicada al sureste de la península ibérica. Era la capital de la provincia. Número 19. ¿Y cuál era la provincia de Almería? Hágame el favor, estamos ahora hablando de la comunidad Andalucía. Nos estamos acercando a andaluces, gracias al municipio llamado La Almería. Mira, La Almería está con 201.708 habitantes. 201.708 habitantes. Es este municipio muy creciente. Tiene una relevancia también fundada en el siglo X. Mira, hay ámbitos económicos importantes en la Almería. Hay un nudo de comunicaciones importantes en la Almería. Mira, hay planes urbanísticos que fueron importantes en la Almería. ¿Sí? Hay parques importantes, como el Parque Nicolás Salmerón. El Parque Nicolás Salmerón es un lugar turístico muy importante donde está la fuente de los delfines. Una fuente con unos delfines, ¿dónde? Pues ya sabemos en qué lugar, en los parques de San Nicolás de Salmerón. Bueno, en estos planes urbanísticos no solamente iban a haber parques con fuentes de delfines con agua, sino que esto cambiaría la fisionomía de la ciudad, sino que también iban a conectar vías ferroviarias para trenes de alta velocidad. Entonces estarían hablando de un urbanismo con conexión a vías ferroviarias. Oye, pero son trenes de alta velocidad, con las insignias AV, AVE. También estarían rehabilitando otras obras, como serían las estaciones de los trenes. También habrían nuevas estaciones internacionales, internas también. Estos son planes de integración en los puertos. En los puertos como planes de integración, como nuevas estaciones intermodales, llamados por ellos. Hay una organización llamada la Fundación Bahía Almeniport. ¿Y qué? Mira, pues ellos son encargados también de todo lo que es la construcción, la gerencia de todos estos proyectos. Ah, qué interesante, oye.
es que hay momentos especiales, como son los momentos en los que hay planes urbanísticos en la ciudad llamada Almería, que es la capital de la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Sí? Cuando te hablan de la comunidad autónoma de Andalucía van a hablar de mármol. Sí, el mármol es un elemento nostálgico. Ha sido formado por rocas calizas debido a una alta temperatura y a altas presiones. Se ha cristalizado. ¿Cómo es esto del mármol? Mira, imagínate que son rocas calizas que con altas temperaturas y presiones se cristalizan. Las rocas cristalizadas, por eso está el mármol. No es que encuentren el mármol en cualquier parte, es que son rocas cristalizadas que gracias a las altas temperaturas y a las altas presiones se han cristalizado las rocas lisas. Ah, qué bueno. Entonces hay territorios en los que hay mármol y esto caracteriza a la Almería. Y hay cerca al levante también tabernas, no, algo llamado las tabernas, algo llamado los filabres, la Alpujarra, y al sur van a estar limitados con el mar Mediterráneo. Entonces esta sociedad, estos territorios al sur se limitan con el mar Mediterráneo. ¿Listo? Venga, hablemos de la fundación de la ciudad de la Almería. Vámonos de inmediato. ¿Dónde? ¿No quieres hablar primero de un poco de turismo? Bueno, un poquito de turismo. A ver, ya hablamos un poco de lo que es el mármol. Un poquito del pueblo de la Almería, por favor. El pueblo de la Almería. Tenemos que hay un cabo de Gata Níjar. Bueno, tenemos que lo han llamado el Portus Magnus. Oye, a la ciudad de Almería la llamaron el Portus Magnus, el Portus Magnus, ubicado, un pueblo ubicado en algo llamado Los Baños de las Viejas, pueblo de Almería. Tiene una altura de 2.249 metros de altura desde el nivel del mar. Sus límites al sur, pues está en cada punto. Al norte están las sierras de Aljamilla, como un sistema montañoso importante al norte. Pertenece a las cordilleras béticas desde el 89. Esto es un paraje natural. Un límite al norte, un paraje natural. Al este está el Valle de Andarax. Están las sierras del Cabo. Entonces el territorio andaluz al norte tiene las sierras de Aljamilla, que son más que todo un paraje natural, unas cordilleras. Al occidente tienen las sierras de Gador. Son unas montañas macizas. Entonces al norte, al occidente hay cordilleras montañosas. Cordilleras peribéticas. Oiga, los andaluces al norte tienen una sierra. Al occidente tienen otra sierra. Al este, al oriente, tienen un valle. Al sur tienen un litoral que se abre con amplitud hacia la bahía del mar Mediterráneo. Entonces los andaluces, ¿por qué son costeros? Pues porque al sur tienen un litoral que se abre hacia la bahía. Este es el mar Mediterráneo. ¿Y qué con ello? Mira, es que los andaluces dependen de la archidiócesis de Granada. Entonces los andaluces estaban dependiendo de la diócesis, de la archidiócesis, pero del reino de Granada. Este lugar de Almería también sería sede de Juegos Mediterráneos en el siglo XV. Mira, es que el mar Mediterráneo es estratégico. El Golfo de Almería, al cual nos estamos acercando, un golfo situado en la costa de Almería, que es por el sur, que los andaluces tienen la costa al sur. En el Golfo de Almería está el mar Alborán. ¿Ves? Hay un puerto llamado, no el Golfo de Almería, sino el puerto de Almería. Entonces por eso se iba a llamar desde el comienzo Portus Magnus. ¿Por qué han llamado Almería Portus Magnus? Dime tú. Mira, es que al sur los andaluces tendrían su propio golfo, tendrían su propio puerto, ¿sí? Y se abriría el mar Alborán. Esto se
desde el occidente al oriente. Estos son las puntas del Mar Moro. ¿Y qué? Mira, todo esto es de interés turístico. También se realiza la industria del mármol. Y que el mármol, ¿qué es el mármol? A ver, ¿quién dice? Está formado por rocas calizas que se cristalizan. Pero también está la industria del mármol, tiene el carbonato bueno, del 90% para la construcción. El carbonato cálcico de 90%. Entonces, el mármol lo iban a usar para la construcción, pero gracias al elemento que se llama el carbonato cálcico, con un 90% por favor de carbonato cálcico, para que la industria del para que la industria del mármol sirva para la construcción, metámosle el elemento carbonato cálcico con un 90%. No solamente el mármol como rocas calíceas que se han cristalizado, sino también el mármol como ese carbonato cálcico con 90%, por favor, para la construcción. Mira, entonces los andaluces ya iban a saber todo lo de la construcción con el mármol y también la agricultura intensa. El cultivo de la uva. Por eso son tan cantontes, ¿no? Tan cantares, ¿no? Son tan extraordinarios con sus cánticos y sus cultos. Hay una exportación en esa tierra de uva. Son las uvas de Oján. Cuando te digan uvas de Oján, pues son las uvas de los andaluces. Esto está en la península ibérica y pertenece a la población de origen hispano-románico. Los visigodos también adoptarían aquí el Islam. Entonces aquí en Almería los andaluces tendrían que escoger: me hago musulmán o me quedo cristiano. Mira, se formaron los andaluces en el siglo X. Toda la población sería musulmana. Claro, les gusta la fiesta y el vino. Se volvieron musulmanes en la fiesta del vino. Entonces, la fiesta del vino recobra importancia en el siglo X, pues porque todos se convierten al musulmán, se convierten a la cultura musulmana. Entonces aparecen los muladíes en la península ibérica. Los muladíes. Y los apellidos de los muladíes serían los Banu Qasi, los Banu. Pero también no solamente estaban los muladíes, sino que también estarían los mozárabes. Mira, los mozárabes serían aquellos nombre dado por el norte, los que estaban en el norte, dado por los cristianos en España. A los que sí eran cristianos en España, los iban a llamar mozárabes. ¡Ey, mozárabe! Bueno, entonces hay una continuidad con el cristianismo gracias a los mozárabes en el siglo X, porque todos querían la fiestica del vino. Entonces los mozárabes dijeron: no, pero yo sigo siendo cristiano, porque y entonces continúa el cristianismo en áreas de dominio musulmán. Entonces les tocaba con el dominio musulmán en aquella época, el siglo X. Y debido a su creencia, pues gozaban de un estatus y eran protegidos. Oiga, los mozárabes, como fueron tenaces, como fueron valientes, en épocas, en áreas de dominio musulmán, a ellos los iban a proteger. A ellos iban a disfrutar de un estatus de protegido. Ah, es que son gente del libro de la Biblia. Somos gente del libro de la Biblia. Nosotros vamos a gozar de un estatus de protegidos por nuestra creencia. Wash. Entonces, ocurría esto en el siglo X. Desde el siglo X ya gozaban de un estatus protegidos, porque son parte de la gente del libro. Entonces, están los que se convierten al Islam y toman las costumbres, toman el lenguaje árabe. Y entonces todo esto sería desde hace tiempos, desde el siglo X. Y aparecerían los textos del Reino de León. Y aparecería que habían poblaciones de las celtas
y de los iberios, llamados esta población de los celtas con mezclaje con iberios. Entonces, los celtas sí se mezclaron con los de la península ibérica. Los celtas, claro que se mezclaron con los ibéricos. También los romanos estaban ahí, una población celtiberia. Celtiberia, celtiberia. También estaban los romanos, que, que se conocieron sus existencias gracias a los textos escritos por Ptolomeo. Ptolomeo entonces escribió de la población celtibérica y de los romanos en el siglo X. Wow, no me digas tanto que el municipio de Almería era una comunidad andaluza. El municipio en el siglo X de Almería era una comunidad andaluza. Sí, a eso nos acercamos. Mira que los andaluces tenían el califato, y el califato de Córdoba estaría dividido en pequeñas subregiones. Esas pequeñas subregiones se llamarían los taifas. Taifas. Entonces, después del califato, tendría que luchar contra esas pequeñas subdivisiones. Entonces, siempre iban a querer dividirse y después tendría que unificarse. El califato tendría que luchar contra las taifas, las regiones llamadas las taifas, y entonces terminaron desterrando al señor Hisham III, dándole así fin al califato en el año 1031. Surgen entonces las taifas, esas pequeñas como regiones subversivas del califato, en donde encontramos los almorávides, en donde encontramos los almohades. Almorávides y los como almohadas, almohades, como los más dormilones, como los almohades. Los almorávides, con tilde en la A, almorávides. Hombre, pues son monjes soldados. Wow. Los almorávides sí eran soldados y monjes, eran de la sociedad de los nómadas, pero que venían del Sahara, del desierto Sahara. Los almorávides vendrían del desierto del Sahara y eran monjes soldados. Muy rigurosos con el Islam. Los almorávides eran rigurosos, ¿sí? Y sometieron el occidente. Estos rigurosos sometieron el occidente musulmán. E inclusive expulsaron al norte de África a los compañeros de los andaluces. Bueno, entonces los almorávides eran muy tenaces. Los almorávides, ejército de soldados y monjes del Sahara. Pero también estaban los almohades, que eran más de dormilones, los que reconocen, entonces, fíjese esto, la unidad de Dios. Los almohades sí reconocían la unidad de Dios. Se encontraban al norte de África, al sur de la península ibérica. Estaban los almohades. Pero es que los almohades eran de origen extranjero. De los almohades surgen los muladíes. Entonces, por eso es que un apellido de un almohade no es un apellido español, es un apellido Banu Qasi, Banu Qasu, no, Banu Qasi, Banu Harun. Mira, es que se ubicaban al norte de África. Los muladíes era esa cultura del árabe, una arabización cultural de los muladíes. Tienen un origen muladí y quedan diluidos con la adopción de un nombre árabe. Entonces decidieron seguir el Islam y se llamaron muladíes. Estos entonces en el territorio tendrían la península ibérica, los árabes con los muladíes, durante la Edad Media. Y habrían diferentes etnias que terminaron desapareciendo en el siglo XII, en el siglo XIII. O sea, los musulmanes estaban ahí pirateando en el siglo X y ya en el siglo XII y XIII ya habían diferentes etnias. Los que sí un poquito, los que no un poquito, los que sí eran árabes, los que sí eran cristianos. El primer grupo era una población hispano-románico-visigoda. Oiga, estos hispánicos no eran hispánicos. Estos romanos visigodos no eran romanos visigodos, porque terminarían siguiendo las costumbres del Islam. Entonces, esta era la parte derecha del Islam.
Los que se convirtieron al Islam, que eran hispanos, romanos, visigodos, tenían tres nombres, querían un cuarto nombre, entonces se distinguen de la nobleza visigoda y acaban fundiéndose con los árabes en un territorio lejano, por favor. Ellos protagonizaron un movimiento llamado el Banu Qasi, y el resto de las zonas eran humildes y agravaron también con impuestos a los no creyentes. Entonces iban con toda, iban agravando con impuestos a los que no eran creyentes. Y esto en favor de la conversión, por supuesto. Esto los exime a pagar impuestos territoriales, como si fueran impuestos personales debido a su creencia. ¿Usted qué proceso de adhesión a la cultura dominante va a tener? Va a ser rebelde al proceso de adhesión a la cultura dominante. Por lo contrario, va a tener que pagar impuestos. No se va a adherir a este proceso de adhesión a la cultura dominante. Perfecto, tendrás que pagar impuestos territoriales, agravando así los impuestos a los no creyentes. Qué interesante. Esta es la primera sección. La población de origen hispano-romano visigoda que terminó necesitando un cuarto lugar como el Islam. De aquí aparecen los andaluces. Los andaluces son entonces no solamente los hispano-romanos visigodos, sino que también serían los musulmanes. Tenemos otro grupo que eran los cristianos, que abandonan el cristianismo y se convierten al Islam. Entonces, a estos los han llamado los mozárabes, y conservaban la religión cristiana en áreas musulmanas. Entonces los mozárabes se mantuvieron siendo cristianos a pesar del dominio musulmán. Los mozárabes, ¿no? Eran la mozárabes, luchaban contra la cultura dominante. También existía otro tercer grupo que eran los hijos de los matrimonios mixtos. Los cristianos se mezclarían con los musulmanes. Y claramente así es la vida, se van por los más dicharacheros, los más fiesteros con el vino. Entonces todos terminan siendo musulmanes con el Islam. Se adopta la costumbre del Islam en medio de los matrimonios mixtos entre cristianos y musulmanes. Y se manifiesta una sublevación arrabal, una rebelión del señor Omar Ben Hafsun, quien controla una importante región de Andalucía, el señor Omar Ben Hafsun, y se comunicó, esto es un comunicado al cristianismo en el 899. ¿Por qué dicen que Omar Ben Hafsun controlaba gran parte de Andalucía? Mira, es que el abuelo era convertido al Islam. El abuelo de Omar Ben Hafsun pues era ya del Islam, una familia goda, y instalan el obispo cristiano en Bobastro. Listo. Mira, es que cuando te hablen de los andaluces, es una población con unas diferencias económicas internas en el siglo, noveno. Entonces, habían ya una diferencia económica notoria. Los andaluces vienen de la palabra al-andalus. Es un nombre dado a los musulmanes en la península. Y estos elementos son de origen foráneo, o sea, que proceden de otro lugar, foráneos de otro lugar. Nombres o costumbres o foráneas, es decir, pertenecen a la cultura que viene a dominar. No de la cultura nativa, sino de la extranjera. Hay un origen peninsular. Hay un origen étnico entre los hispanos visigodos en el siglo V, en el siglo VIII. El tiempo de los visigodos, muchachos. Hay que hacer un buen asentamiento en la península ibérica. Oiga, qué bueno que los visigodos, en el siglo V, en el siglo VIII, iban a decir, vamos a hacer un buen asentamiento en esta península, carajo. Una península ibérica, por favor, para los visigodos en el siglo V. La península ibérica está al sureste de Europa.
sureste. En la península ibérica va a tener el mar Mediterráneo, va a tener el océano Atlántico, va a estar uniéndose con el resto del continente por el norte, gracias a, bueno, se va a estar comunicando con el resto del continente en el norte. Tenemos la península ibérica, tenemos la península balcánica, tenemos la península itálica, y esto están dentro de la península meridional, digamos que estas son las penínsulas meridionales en Europa. Península balcánica, península itálica, península ibérica. Sí, resulta que la comunidad de la Almería es una comunidad andaluza. De la provincia de Almería va a tener una comunidad de los andaluces, de los árabes, y hay una superficie de 295.000 kilómetros cuadrados. También serían llamados los almericenses de Almería, también se llamarían ursitanos, ursitano, los almerienses, ursitanos. Estos son los andaluces, los ursitanos, los almerienses. Almerienses porque son de Almería. Almericenses. Y los ursitanos. Entonces, esta es la introducción a lo que sería la comunidad de de los andaluces en la península ibérica con Almerías. Mira, es que la Almería la llamaban el portal, el Portus Magnus. Esto es increíble, ¿no? La han llamado de esta manera. Ahora vamos al siglo X otra vez. Ubiquémonos con el señor Abderramán. Abderramán, aquel que hace triunfar la religión de Dios. Oiga, ¿por qué le llaman Abderramán? No, mira, es que yo hago triunfar la religión de Dios, la hago triunfar. Me han llamado el emir independiente, Abderramán III. Y este es el califa Omeya de Córdoba. ¿Cómo se llamaba el califa Omeya de Córdoba? Abderramán. ¿Y por qué le van a llamar Abderramán? Porque este va a ser triunfar la religión de Dios. Abderramán Emir independiente en el año 912, con un emplazamiento dominado por otras urbes. Otras urbes. Oiga, ¿y cómo se llaman las otras urbes? Ursi. Ursitanos, porque se iban a llamarlos andaluces ursitanos. Mira, es que otras urbes estaba la urbe que se llamaba Ursi, por eso son ursitanos los andaluces. Vienen de Ursi. Este es el antiguo asentamiento al suroccidente de la península. Un antiguo asentamiento llamado Ursi, ursitanos. Y están los iberios. Y son gente diferente del interior. Obviamente estas nuevas urbes, los iberos y los ursitanos, son gente diferente a la gente del interior. Mira, es que Abderramán, tendría el califato de Omeya de Córdoba, listo. Sí, un califato. ¿Y entonces qué pasaba con esto? Llegando a ser puesto un lugar importante de la región de los andaluces y los omeyas. Dinastía de los omeyas. Bueno, es un estado musulmán andaluz en Córdoba. ¿En qué ciudad, en qué parte de España? En Córdoba. Estaba el Abderramán. Estaba ahí en el año 929, el Abderramán III, como máximo resplandor bajo un reinado. Y también encontrarían este califato pone fin al emirato. Entonces, un califato es puesto gracias a que derrocan el emirato. El emirato era el papá. Entonces los papás iban a tener el emirato, pero los hijos traerían el califato. ¡Qué curioso!
Y estos califas que derrotaban a los padres con el emirato, era un linaje árabe ejerciendo poder en un territorio español, con, con la ciudad de Damasco, con los andaluces en Córdoba. Entonces, la corriente de estos califas vendrían de Damasco, pero se establecieron en la ciudad de Córdoba. Era el máximo resplandor entonces en esa época, pero los califas, las regiones de los califas se iban a llamar las taifas. Es como el nuevo reino. Y se divide el califato de Córdoba por culpa de los taifas. Hicieron revolución cordobesa. Entonces los taifas iban a hacer una revolución cordobesa al califato de Córdoba. Y el califa, llamado Hisham, claro, el califato de Omeya, califa Hisham, iban a quitarlo al último de la dinastía de los Omeyas, el señor califa Hisham I. ¿Para qué? Para que entonces los andaluces pudieran entrar en combate con una revolución cordobesa. Entonces el califato, como habíamos hablado, se iba a enfrentar a las regiones llamadas taifas. Había una revolución cordobesa. Y esto desterraron entonces al califa Hisham, que a su vez le había quitado el emirato a su padre. Y fue el final del califato. Surgen las taifas y ahí aparecen los ejércitos de los soldados monjes del desierto de Sahara, que se dividen de los almohades, que son de origen extranjero en España. Entonces ya sabemos que los uritanos vienen de la urbe llamada Ursi, un antiguo asentamiento en la península ibérica. Los Ursi han sido mencionados por varios escritores como Plinio, como Claudio Ptolomeo, como Pomponio, y también están influenciando mucho lo que es la existencia de la fábrica de monedas. Es que los árabes llegan con la ceca, que es la fábrica de monedas, casa de la moneda. ¿Quién traería la casa de la moneda? Tendrían que ser estos árabes. Con la leyenda de los urquetanos, de los urquestes, traerían la moneda, una moneda, pero también era una moneda celti-ibérica. Para una ciudad celtíbera, traerían los urquetanos, traerían la urquesa, según los escritos de Ptolomeo. Y fue esta introducción a Almería, la población de los andaluces. Muchas gracias a todos.